a continuar con la serie que estábamos estudiando del libro de Gálatas, la carta de Gálatas. Así que lo último que vimos, voy a hacer rápidamente un repaso de lo que habíamos estado viendo. Lo último que observamos fue esto, que el creyente debe de andar en el Espíritu. ¿Alguien recuerda por qué Pablo está enfatizando en que la persona debe andar en el Espíritu? ¿O cuál era la situación que estaba pasando ahí en la iglesia, por lo cual era necesario que se les dijera esto? Para que no se te meta el chamuco, dice Antonio. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en las iglesias de Galacia? ¿Alguien recuerda cuál era la situación o la problemática principal? ¿Ya volvió ahí? Listo. ¿Alguien recuerda cuál era la problemática principal de ahí de las iglesias de Galacia? Así es, había unos judaizantes que estaban enseñando ciertas doctrinas. Las doctrinas que ellos están empezando a enseñar era, ¿sabes qué? Si tú quieres ser salvo como gentil, tienes que hacer estas cosas que los judíos hacemos para ser salvo. Porque si quieres pertenecer al pueblo del Señor, tienes que hacer este tipo de cosas como nosotros lo hacíamos antes. Es lo que ellos estaban diciendo. Prácticamente te decían, tienes que ganar tu salvación o trabajar para tu salvación. Salvación por obras, es lo que están enseñando. Entre otras cosas más. Muchas reglas y normas que ellos tienen o tenían normalmente. Así que, ¿cuál es la importancia entonces de que Pablo les diga, sabes que tú necesitas andar en el Espíritu? Porque alguien que piensa en la fe por obras necesita recordar que debe de andar en el Espíritu. Porque es falso que la fe por obras es falsa, entonces nosotros en lugar de la fe por obras necesitamos andar en el Espíritu. El pasaje que estudiamos la última vez era Gálatas 3, 1 al 5. No lo voy a leer porque es largo y ya lo habíamos estudiado, no hay necesidad. Pero prácticamente acá lo que les estaba diciendo Pablo es, ustedes necesitan andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu vimos que requería que nosotros vivamos de esta manera. Ellos tenían que recibir el Evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque lo estaban rechazando. Ellos estaban creando su propio Evangelio, un Evangelio distinto. Entonces ellos no necesitaban recibir el Evangelio. Necesitaban permitir que la obra del Espíritu empezara a obrar en sus vidas, en ellos. ¿Por qué? Ellos en su carne, en sus fuerzas, en su legalismo decían, yo voy a hacer estas cosas. En vez de recibir el Evangelio y dejar que el Espíritu solo obre en sus vidas para hacer obras de justicia. Lo estaban haciendo al revés. Decían, mis obras de justicia me salvan, en lugar de la salvación produce obras de justicia. Y necesitaban aprender a padecer bíblicamente. La razón es porque una vez que ellos recibían el Evangelio y empezaron a vivir de acuerdo a ello, iban a venir las pruebas, forzosamente, porque estaban rodeados de personas que iban a atacar ese tipo de sistema teológico. Y finalmente, ellos tenían que descansar en fe, confiando en que la salvación es del Señor y quien hace la obra es el Señor. Y era para ellos bien complicado porque ellos venían de un sistema de hago esto y hago esto para ganar la salvación. Hago esto y hago esto para tener bendiciones. Ese era el sistema con el que ellos habían crecido. Por eso necesitaban aprender todo esto. Y las personas que habían sido enseñadas por los judaizantes, los gentiles, también necesitaban esto porque habían dejado el verdadero evangelio. Así que, habiendo hecho este pequeño repaso para poder entender el contexto de lo que estaba pasando, el día de hoy vamos a estudiar este pasaje. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9. Tienes el micrófono ahí, Pope, tú. Al cerrar. Si puedes, por favor, dárselo a nuestra hermana Abby para que lea el versículo ahí que tenemos en pantalla. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Gracias. Así que Pablo lo que hace
otra vez y de manera continua lo ha venido haciendo en la carta, es enfatizar la fe verdadera, enfatizar el evangelio verdadero y hacer comparaciones o contrastes de por qué lo que ellos enseñaban estaba equivocado y por qué lo que Pablo enseña es lo verdadero. Y todo basado en las escrituras. Entonces lo que aquí Pablo ha tratado de enfatizar es que tú debes de vivir en el Espíritu para glorificar a Dios, porque no son tus obras de legalismo las que lo van a hacer. Es lo que les está diciendo. Y cada sección que vemos en los primeros capítulos de Gálatas es casi argumentos para atacar esa falsa enseñanza. Y ahora lo que hace Pablo es mostrarles a Abraham. ¿Quién era Abraham para los judíos o para los judaizantes? ¿Quién fue Abraham? Según la Biblia, ¿qué es lo que podemos leer? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe, el padre de los judíos. Entonces esta era una persona bien importante para ellos en su sistema teológico. Y ahora Pablo lo utiliza como una base de decirles no, así es la fe y así es el evangelio, utilizando a su patriarca. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es la fe de Abraham. Cómo la fe de Abraham tiene ciertas características que nosotros debemos de tener en nuestra fe, porque son características de la fe verdadera y del evangelio verdadero. Entonces vamos a ver que las características de Abraham son que tenía una confianza en Dios, una certeza en la verdad y una bendición en su vida. Son características que nosotros podemos extraer observando la fe de Abraham. Y estas características se suponen que nos sirven a nosotros para aprender más sobre cómo debe ser una fe verdadera, para ver cómo es un ejemplo de una fe verdadera y adoptarlo, para desarrollar más este tipo de características y al final de cuentas nos ayudan a analizar nuestra propia fe. Así que podemos decir que son características de la fe que debemos adoptar, desarrollar y vivir. Así que veamos el punto número 1, la confianza en Dios. Esto lo podemos ver en el versículo 6, Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Como les dije, Abraham es como el padre del pueblo hebreo o un patriarca muy importante para ellos, del judaísmo. Entonces es una prueba de lo que realmente es la fe de Abraham. Incluso si ustedes leen Hebreos 11, van a ver este llamado galardón de la fe, y ahí viene Abraham, y habla de la fe de Abraham y cómo Abraham por fe fue salvo y creyó en el Señor e hizo las cosas que hizo y pudo soportar las cosas que soportó. Y también podemos observar cómo desde antes de que la iglesia fuese establecida, la fe tenía las mismas características que hoy en día, o que en los tiempos de la iglesia. Lo que trato de decirles es que el evangelio ha sido el mismo ayer, hoy y lo va a ser mañana. ¿Me explico? La salvación sigue siendo por fe tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Aunque antes había ciertas normas, reglas, leyes para el pueblo de Israel, ellos, los que eran salvos, seguían siendo salvos por gracia, por fe. Y esto lo vemos con Abraham. Y esto es lo que utiliza Pablo. Dice, ok, ustedes basan su sistema teológico en las leyes de Abraham y de Moisés y del pueblo de Israel. Miren cómo su patriarca fue salvo por fe, como yo se los estoy explicando. Es lo que hace Pablo, es lo que les dice. Y estoy casi seguro de que los judaizantes utilizaban a Abraham como una prueba de su sistema teológico, obviamente sacado de contexto de manera equivocada. Pero observen, Génesis 17:10 dice: este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Aquí le está hablando Abraham. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Ah, mira, podrían haber dicho los judaizantes, ahí está, deben de ser circuncidados todos los que quieran entrar al reino del Señor, porque aquí nos lo está diciendo él. Miren, esto además de ser un pacto de Dios con su pueblo, tenía un simbolismo relacionado con cortar el pecado de la vida. Y no quiero entrar en detalles de lo que es la circuncisión y hablar más de eso, pero solamente veámoslo de esta manera. Fue utilizado para preservar al pueblo y como un simbolismo de lo que habría de venir, de cómo debía alguien eliminar el pecado en su vida. Deuteronomio 10:16 dice: circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Ese era el simbolismo de la circuncisión.
algo que tenía que ver más que nada con ser puros y no tanto con hacer algo externo con tu cuerpo. Y es lo que Pablo está tratando de argumentar aquí. Y es lo que lleva tratando de argumentar toda la carta, decirles, no se trata de lo que tú hagas de manera externa, sino de que tú en tu corazón recibas el Evangelio y lo vivas. No tanto que hagas cosas que externamente hagan parecer que eres religioso o creyente. De nada servía que alguien fuera circuncidado si no cuidaba su corazón. Y esto aplicaba tanto a la iglesia como al pueblo de Israel. De la misma manera en la época de la iglesia como en la época antes de la iglesia. Y el argumento o el pensamiento más o menos de los judaizantes que estaban metiendo toda esta falsa doctrina era más o menos así. Escuchen, más o menos esto es lo que trataban ellos de decir o de argumentar. Es como si dijeran, es que no se te hace obvio que si el resto del mundo, es decir, los gentiles, van a participar de las bendiciones prometidas a Abraham, o sea, si ahora van a ser partícipes de la fe, primero deben de recibir la señal que marca y distingue al pueblo de Dios. Ese era su argumento, su lógica. Es que si van a venir los gentiles para acá a ser parte de nuestro pueblo, pues lo correcto es que tengan esta marca que nos distingue como pueblo del Señor. Es lo que decían los judíos. Si todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham, tendrán que volverse como Abraham y someterse a la circuncisión. Ese era su argumento, entre otras normas que habían empezado a meter, pero principalmente algo así era el argumento que ellos tenían. Y puede ser un argumento fuerte, mucho más en aquellos tiempos donde apenas estaba iniciando la iglesia y apenas se empezaba a enseñarse de manera correcta la Biblia, porque habían sido muchísimos años en que en las sinagogas se había estado presentando un legalismo muy fuerte. Entonces imagínense escuchar esto. Tal vez para muchos tenía mucha lógica y tal vez esa fue la razón por la cual muchos fueron engañados, pero al final de cuentas esta era una muestra de que no están afirmados en la Biblia, porque ellos tenían la Biblia. Tal vez no tenían el Nuevo Testamento que nosotros el día de hoy gozamos en tener, pero tenían todo el Antiguo Testamento, que es lo que está utilizando de base Pablo para mostrarles el verdadero Evangelio. Y Pablo cita Génesis. Haz de cuenta que les dicen, miren, y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. Esto es lo que está citando al mostrar lo que nos está diciendo en Gálatas prácticamente. Que Abraham por fe es que fue salvo, no por la circuncisión, no por la ley. Así que el apóstol es como si les preguntara, ¿acaso no saben que incluso así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia? Así como lo vemos en Génesis, así como la historia nos lo muestra. Ellos se habían olvidado que las escrituras, la Biblia ya había dado justicia a Abraham, como lo vemos aquí en Génesis, aquí, que ya se le había contado como justicia por fe, y que Dios lo mandó a circuncidarse muchos años después de que ya lo había tomado como justicia, como fe, que ya se lo había reconocido. Es lo que estaba pasando. Los judaizantes no estaban estudiando correctamente sus Biblias ni las personas, pero esta era una muestra que está utilizando aquí Pablo como un argumento. Y bueno, estamos hablando mucho de lo que está pasando para que podamos entender por qué les estoy diciendo que el punto de este versículo es la confianza en Dios. Romanos 4, 7 al 12, lo voy a leer yo, es un poco extenso, pero nos habla un poco de lo que Pablo está tratando de argumentar. Pablo, Romanos, es como una carta que contiene casi todo y muchísimo evangelio. Y observen lo que dice Romanos 4, 7 al 12. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Dice, y cuyos pecados han sido cubiertos. No está hablando nada de ley, si se explica. Está hablando de perdón. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y luego hace una pregunta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿Solamente el perdón es para aquellos que se han circuncidado, que cumplen este tipo de ley? ¿O también para los que no son a los que son incircuncisos? O sea, los que no se han circuncidado. ¿Para quién es la bendición del perdón? Es lo que está haciendo aquí, lo que pregunta. Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia, como lo que vimos en Génesis. Entonces, ¿cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Lo que les está diciendo es, cuando se dijo esto en Génesis, Abraham no era circuncidado y aún así
se le fue otorgado la justicia y el perdón. Entonces, ¿por qué muchos argumentan que necesitan ser circuncidos si ni siquiera Abraham lo necesitó para ser perdonado? Es lo que les está diciendo aquí en Romanos. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. A él lo está diciendo, o sea, él es padre de la fe, tanto para los que tienen fe y que están circuncidados, como los que no lo están, los que no tienen esa marca, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos, a los que no tienen esta marca. Así que también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Es un poco confuso, ¿no? Porque menciona los dos aspectos a cada rato y no puede confundirse. Pero prácticamente es eso lo que les dice. Mira, él no necesitó una señal para recibir la fe, ni ustedes la necesitan. Es lo que les está diciendo. Y aquí Pablo es lo que les está comentando a las iglesias de Galacia también. Ellos necesitaban escuchar esto porque tenían toda esta lavada de cerebro, lavada de coco o mala enseñanza en su cabeza por parte de los judaizantes. Entonces les está diciendo, no, mira, es así. Incluso la Biblia te lo muestra. Tu patriarca, al que le respetas mucho, mira, recibió la fe de esta manera. Es por eso que yo quiero que observemos y enfatizar una de las características de la fe de Abraham es la confianza en Dios, porque aún sin él haber recibido una marca, sin tener un aval, él confió en las palabras del Señor y lo que el Señor prometía a él. Y ahorita vamos a observar un poco más de la vida de Abraham, cómo él en diferentes situaciones cada vez demostraba más la confianza que tenía en el Señor, mostrando lo que una fe verdadera tiene. Una de las características de la fe verdadera es esta, la confianza. Desde la caída, la tendencia que tenemos es que nuestra confianza esté en lo que hacemos. Generalmente nosotros como seres humanos confiamos más en lo que hacemos que en lo que Dios está haciendo por nosotros. ¿No les pasa? Tenemos un buen trabajo y mi confianza es cómo yo voy a preservar ese buen trabajo y cómo mi trabajo me va a sostener y cómo mi trabajo me va a tener las finanzas que necesito. Y de repente pareciera que estamos confiando más en lo que yo hago por mi trabajo que en lo que Dios hace en mí para darme ese trabajo o esa bendición. Y ese es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas situaciones más donde estamos mostrando la tendencia pecaminosa en nuestro corazón. Por eso es importante resaltar aquí la confianza que tenía Abraham en Dios, en su obra y en su promesa. Entonces quiero que pensemos de esta manera. Una característica que debe tener mi fe es la confianza que yo tengo en Dios, así como Abraham confió en las promesas que se le hicieron, y nosotros confiamos en la promesa de la salvación. Y hablamos aquí de la salvación en cuanto a la justificación, la santificación y la glorificación. Y lo divido en esos tres nada más para ver los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Así que esto significa que mi manera de pensar respecto a mi posición frente a Dios debe ser una que me dé paz o que me dé confianza. La tendencia hoy en día en muchas iglesias por no estudiar bien la Biblia es no tener una paz o una confianza, porque ellos tienen la mentalidad de que van a perder la salvación si no están haciendo ciertas obras de justicia. Y creo que casi la mayoría nos ha tocado platicar o conocer personas que tienen este tipo de doctrina, en la cual, ¿sabes qué? Si me empiezo a alejar poquito, significa que voy a perder mi salvación. Entonces, tengo que volver a hacer ciertas cosas para volver a ganarme la salvación. Nuestra fe debe ser caracterizada por una confianza que nos da paz, que nos da tranquilidad y que por otro lado tenga una respuesta. Porque mucha gente, por otro lado, en el otro extremo, está el extremo de los que no, están todos como sin paz, estresados, nerviosos porque tienen que hacer cosas para ganar la salvación. Y el otro extremo es, tengo tanta paz de que yo hice una oración que me salva y una confianza tan ciega que ahí la dejo y no pasa nada en mi vida y no hay un cambio en mi vida. Creo que nos ha tocado conocer los dos lados, ¿verdad? Las de acá necesitan sus obras para salvarse y los de acá confían ciegamente en una obra también. Muchas veces la obra de la oración o la obra de que yo dije que tenía fe y ahí la dejo. Entonces ya
no pasa nada, no necesito nada, mi vida está bien así. Pero no, ciertamente una de las características de la fe verdadera es la confianza que te da paz y tranquilidad, pero asimismo, esta fe verdadera tiene una respuesta en gratitud al Señor por lo que hizo, una respuesta en gratitud por la confianza que nos otorga por medio de esa fe. ¿Y cómo se ve esta respuesta? Ustedes lo saben, ¿cómo es esta respuesta? ¿Cómo mi fe responde en gratitud? En obediencia, exactamente, en obediencia. Si tenemos la confianza en su poder salvador, la respuesta debe ser una acción de gracias que refleje una vida en obediencia, como está comentando Gaby, que es una muestra, una vez más, de la confianza en mi fe. Alguien que vive en obediencia, muchas veces también es una manera de mostrar la confianza que tiene en el Señor. Una evidencia de la fe verdadera. Y no como los judaizantes lo veían, que las obras salvan, sino como bíblicamente luce la fe, que es, produce obras. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario. Es sencillo, es observar estas características, van a ver que es como muy digerible. Lo complicado es el versículo, la verdad, yo cuando lo leí, no le entendí mucho. Y lo volví a leer y lo entendí menos. Y lo leí otra vez y lo entendí todavía menos y estaba medio perdido. Entonces yo platiqué con los pastores y les dije, ¿saben qué? Necesito estudiar más este pasaje porque no lo entiendo. Y como este pasaje que habla de cosas del Antiguo Testamento, necesito conocer esas cosas para poder entender este pasaje y poder explicarlo. Si no, no voy a saber a dónde voy. Así que me tomé como desde marzo que empecé a enseñar otras cosas en lugar de Gálatas. Pero ya, gracias a Dios, entendemos un poquito más y podemos, quiero que vean junto conmigo lo que yo puedo observar de que es algo claro, sencillo, digerible y algo que podemos aplicar para nuestra vida. Ahora, la segunda característica que quiero que observemos es la certeza en su palabra. Es una característica que debe tener nuestra fe. Aparte de la confianza nace esta, que es la certeza que nosotros debemos de tener en la palabra del Señor. Dice Gálatas 3, 7 al 8, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que Pablo añade ahora el sepa que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Lo que les está diciendo a los judaizantes es, ¿sabes qué? Por más que tú estés enseñando y diciendo que necesitan una señal para ser hijos de Dios, no. La verdadera señal de los que son hijos de Dios es la fe. Está mal lo que tú estás enseñando, sino lo que necesitan es la fe, no obras. Y esta es una manera de insistir a los judíos en lo mismo que Cristo estaba enfatizando a los judíos de Jerusalén. El hecho de que solo los creyentes verdaderos, o sea, los que son de fe, como dice ahí el versículo, tienen el derecho de afirmar su relación espiritual con Abraham. No aquellos que hacen cosas externas, que cumplen ciertas normas. No, los que son de fe. Y lo mismo pasa en la iglesia hoy en día. No se trata de que mi religiosidad es la que me va a hacer partícipe de la herencia del Señor, de la herencia de Cristo, sino es mi fe. Y yo no hago nada, eso es lo curioso. Yo no tengo que hacer. Realmente es el Señor quien me da ese don de tener la fe para poder ser partícipe de esta herencia. Y no como ellos o muchos de nosotros a veces caemos en la intención de pensar que yo tengo que hacer algo. Es que si hoy leí mi Biblia y cumplí con los 3 capítulos que venía en mi plan de lectura, ya estoy alcanzando un poco más mi fe y mi salvación. Que si ayer que no lo hice. A veces podemos caer en este tipo de check-in, de lista, para pensar que esto nos acerca más a la fe que el no hacerlo. Y Pablo observe cómo argumenta en Romanos algo similar. Volvemos a Romanos 11, 1 al 2. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, está diciendo Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Aquí Pablo está diciéndoles, no significa que solamente los gentiles por fe van a ser salvos. También ustedes que son judaizantes o judíos pueden ser salvos por fe. No necesitan las obras.
Y es verdad que hay un plan, aquí quiero hacer un énfasis o una aclaración. No estoy diciendo, con tratar de explicar esto de la fe, que nosotros somos el pueblo de Dios como Israel, o que el Israel o la nueva iglesia tipo Israel. No estoy diciendo que Israel y la iglesia son lo mismo, nada más que en diferentes tiempos. La Biblia hace una diferencia muy clara en lo que es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tiene sus promesas futuras, y hay otra distinción muy diferente en lo que es la iglesia. La iglesia inicia en el Pentecostés, y en ese momento, hasta el rato, es que la iglesia va a existir, y que la iglesia tiene ciertas promesas para ese tiempo nada más. Entonces, hay un plan maravilloso y muy grande para con el pueblo de Israel futuro, más adelante. Pero eso nunca ha significado el hecho de que alguno pueda ser salvo aparte de la fe del Mesías. O sea, el hecho de que fueran israelitas o parte de la promesa de ese futuro tan maravilloso no les da la salvación si no es por fe. Así que ahora Pablo resalta la fe de Abraham en cuanto a la característica de la certeza en la palabra de Dios. Y si ustedes van a la historia de todo lo que sucedió en la vida de Abraham, van a ver cómo constantemente Abraham es una muestra de confianza en lo que el Señor le prometía, en sus palabras. Ciertamente hubo ocasiones en donde Abraham, como dicen aquí, la cajeteó, o la regó, o no actuó tan piadosamente, como cuando mentía o engañaba respecto a su esposa, ¿recuerdan? Pero nosotros observamos cómo estaba pasando por un proceso de madurez, y cada vez Abraham pasaban las pruebas y pasaban las situaciones y tenía más confianza en el Señor y más certeza en la palabra de lo que él decía, a tal punto de que Abraham tenía 80 y tantos años y se le prometía que iba a tener un hijo siendo su esposa estéril. Imagínense, tu esposa es estéril, tienes como 80 y tantos años y se te promete que vas a tener una gran descendencia. ¿No se les haría raro? Mi mujer es estéril, no puede tener hijos. Y aparte estoy bien viejo, 80 años. A lo mejor 80 años ahorita a esa época es diferente, ¿verdad? Me imagino que están más fuertotes. Pero de todas maneras era algo muy difícil, porque en la Biblia vemos cómo lo expresa Abraham diciendo, pero yo con esta edad, pero mi mujer en esa situación, y aún así confió. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo es que Abraham tenía esta certeza en la palabra del Señor y lo que él le había prometido? Tuvo a su hijo Isaac, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? ¿Y qué le pide a Abraham de su hijo? ¿Qué le dice que debe hacer con su hijo? Ya que lo tenía. Así es, ofrecerlo como sacrificio. Entonces, Dios me está diciendo, me promete una descendencia con este hijo, y ahora me dice que debo ofrecerlo en sacrificio. ¿Qué sentido tiene dentro del plan que me acaba de ofrecer el que yo sacrifique a mi hijo, del cual va a venir la descendencia? ¿Cómo es posible? En mi lógica, ¿cómo va a entrar eso? ¿Qué pensó Abraham? No lo sé, no dice la Biblia qué pensó Abraham. Lo que hizo Abraham fue obedecer, fue confiar, tuvo una certeza. Tuvo una certeza en las palabras del Señor, lo que el Señor le estaba diciendo. Y aún así el Señor, por su gracia, pudo haber hecho muchas cosas el Señor. Pudo haber hecho que lo sacrificara y luego traerlo a la vida, si quería, no pasa nada, ¿verdad? Porque es Dios. Pero su gracia permitió que Abraham no viera en eso sus ojos y que no experimentara ese tipo de cosas y que continuara con la promesa, con Isaac. Pero, entonces quiero que veamos aquí la certeza que había en Abraham en las palabras del Señor, y cómo esa es una característica de su fe, y cómo esa es una característica que mi fe debe tener. Porque si mi fe tiene confianza en Dios, va a surgir esta certeza, esta confianza verdadera en lo que el Señor me dice en su palabra. Porque aquí dice el versículo que la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Y a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y Abraham confió en la promesa del Señor a pesar de todo lo que pasó, a pesar de las situaciones alrededor, a pesar de su edad, a pesar de la situación de Sara, a pesar de lo que pidió acerca de Isaac. Él confió en esa promesa. Y nosotros vemos esa promesa
En Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se le dijo a Abraham, a pesar de todo lo que les acabo de mencionar. Y él confió, y él obedeció. Porque si se dan cuenta de lo que les dije ahorita, esta confianza va acompañada o evidenciada de una obediencia. Nosotros lo vimos con Abraham. ¿Cómo demostró Abraham la confianza a Dios? Obedeciendo. ¿Confías que por medio de tu hijo va a venir toda esta descendencia? Si confías, entonces entrégame. Y obedeció. Es lo que trato de enfatizarles y mostrarles. Entonces ahora la certeza en su palabra es algo que nosotros como creyentes debemos desarrollar para nuestra propia fe. Y la buena nueva significa, bueno, evangelio significa buena nueva, y la buena nueva es la bendición para todas las naciones, que está comentando acá para Abraham. En cambio, la salvación por obras es todo lo contrario a una buena noticia. Lo que están haciendo los judaizantes es todo lo contrario al evangelio. ¿Por qué? Es la peor noticia para la humanidad escuchar que necesitas obras para salvarte. ¿Por qué razón es la peor noticia para ellos? Porque ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede hacer algo para salvar su vida? Nadie. Por eso Pablo está haciendo este contraste y explicando todo esto para que entiendan, no. Lo que ustedes están haciendo no es evangelio, no tiene sentido. Es lo contrario al evangelio. Son malas noticias, son obras, no es gracia. Así que, como les digo, el énfasis que quiero hacer aquí en el punto es muy ligado a la primera característica. Es que una fe verdadera es una fe con certeza en la palabra. A pesar de que había promesas a Abraham, bendición a su familia, es una de las familias más numerosas que las estrellas del cielo, pasó todo lo que pasó. Y tuvo fe, y confió. Y creo que para nosotros, para aplicarlo a nuestra vida y poder entender cómo podemos vivir esto, es observar cómo nosotros estamos confiando, teniendo una certeza en lo que Dios me está diciendo por medio de la Biblia. Porque lo habitual es que yo como creyente estoy diciendo, sabes que yo confío en Dios y yo creo en su palabra, pero muchas veces realmente mi vida está reflejando lo contrario a decir que yo confío en su palabra. Ejemplos. Digamos que soy joven y que quiero tener una novia. Entonces, lo común del cristiano para evidenciar que realmente no tiene una certeza en la palabra del Señor es querer ayudarle a Dios. ¿No han escuchado esto? Que hay personas que quieren ayudarle a Dios a cumplir los planes. Entonces digamos, ¿sabes qué? Hay una muchacha que me gusta y no es creyente, pero como a mí me gusta, aunque la Biblia, yo sé que Dios me está diciendo, no te unas en yugo desigual, yo voy a evangelizar. ¿Han escuchado esta palabra? Que van a evangelizar, pero en realidad están ligando, están tratando, acortejando, vaya. ¿Sí? Quedando. Así, andar de quedantes, ¿sí? Entonces, esta persona o este creyente joven, lo que está buscando es que no tiene una certeza en la palabra del Señor, que le dice, sabes que no tengo una sentido desigual y que el Señor tiene el control de las cosas. Él no está confiando en Dios, porque él quiere ayudarle a Dios. Es como aquellos que, no, pues es que le tengo que ayudar a Dios, es que mejor me voy a trabajar al extranjero porque necesito dinero para que Dios me ayude a proteger a mi familia. Y oren por mí, para que me vaya bien en el extranjero trabajando de manera ilegal. Pero oran, por favor, que me vaya bien, ¿no? No se le pasa, es como, no tiene sentido. ¿Por qué soy tan severo en decir que es una parte difícil para nosotros el tener esta certeza en la palabra del Señor? Porque lo veo habitualmente en mi vida y lo veo en la vida de mis hermanos, porque lamentablemente somos pecadores y todos estamos en este proceso de crecimiento. Lo común es querer ayudarle a Dios, en vez de confiar y tener la certeza de que su palabra es fiel. La certeza en su palabra nos va a hacer entender que mientras Él haga su voluntad, Él responderá como Él le plazca. Y me gustó mucho algo que mencionaba MacArthur en un video donde hablaban de la vida de Josías Roman. No sé si han escuchado un poco el testimonio de Josías Roman, es muy bueno, escúchenlo cuando tengan la oportunidad, pero pasó por muchas pruebas. Y MacArthur habla sobre estas pruebas, de cómo Dios está obrando en ellas y cómo obran esas pruebas en nuestras vidas. Dice,
Dice aquí MacArthur, Dios no responde verbalmente, sino que lo hace de manera providencialmente. Dios contesta en circunstancias. Y eso es parte de la madurez espiritual para el creyente. Entender el hecho de que la respuesta de Dios es la respuesta correcta. Y el tiempo preciso de Dios es el tiempo correcto. Y esto nosotros lo podemos entender conforme a lo que estamos estudiando en su palabra. Su palabra me dice, no te unas en yugo es igual, yo obedezco. No me está diciendo, hay un hombre para ti, hay una mujer preparada que el Señor tiene para tu vida. No dice eso, porque puede que a lo mejor Dios diga, tienes mi gracia para que seas soltero toda tu vida. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios responde en circunstancias. Dios responde de ciertas maneras en tu vida para que tú entiendas que su respuesta, aunque no sea la que tú buscabas, es la correcta. Y para que tú entiendas que el tiempo de Dios, aunque no sea el tiempo en que tú querías en que llegaran las cosas, es el tiempo correcto. Esa es la manera en como Dios contesta. Y el que nosotros aceptemos este tipo de cosas en su vida es una muestra de que nuestra fe tiene una certeza en su palabra. Porque su palabra me está diciendo, te basta mi gracia. Y con mi gracia tú puedes vivir correctamente. Tú no necesitas una pareja, tú no necesitas ese trabajo que quieres, tú no necesitas tal vez ese auto que quieres o esa casa. No sé, hay miles de cosas que todos nosotros deseamos. Pero al final de cuentas, quiero que vean cómo Abraham, apuesto que no era el tiempo que Abraham esperaba para que llegara Isaac, y mucho menos las circunstancias, por todo lo que estaba pasando, cómo Dios iba a cumplir la promesa observando todo lo que pasaba, pero lo cumplió. Y lo hizo a su manera, y lo hizo perfecto. Y si nosotros vemos el pasado, decimos, nadie pudo haberlo hecho mejor que Dios. No había mejor plan que el que Dios tenía. Así son las cosas, y es la manera providencial en la que Dios contesta nuestras vidas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que estamos comentando de esta certeza en la palabra del Señor como una característica de nuestra fe. Muy bien, ahora veamos el último versículo. La bendición en nuestra vida como una característica de la fe. Dice aquí Gálatas 3:9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Observa cómo he mencionado a Abraham el creyente. No era Abraham el israelita, no era Abraham el patriarca, no era Abraham el circuncidado, era Abraham el creyente. Ser bendecido tiene el significado de ser como un recipiente, vamos a verlo como si fuéramos una vasija, de todo lo que Dios en su amor, gracia y misericordia nos concede en Cristo. Eso es ser, si tratamos de buscar una ilustración de lo que significa ser bendecidos, es todo lo que Dios derrama de su amor, gracia y misericordia a nosotros por pertenecer a Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, que esa es la bendición que nosotros estamos buscando, la bendición espiritual. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Lo que quiero enfatizar en este punto es cómo, aparte, esta confianza, que comenté al principio, una confianza en Dios, provoca esta certeza en su palabra. Y el que estas dos cosas o dos elementos los tengamos en nuestra fe, provoca que haya bendición en nuestra vida. Porque estamos ciertamente teniendo esta manera de pensar en la que estamos confiando, y esta manera de pensar nos provoca vivir de cierta manera en obediencia. Y esta obediencia está dando bendición a tu vida. Tal vez no la bendición externa que queremos, porque muchas veces el Señor dice, pues para que seas más bendecido, te quito la salud. Pero espiritualmente estamos siendo fortalecidos en el Señor. Y esa es la bendición que más que nada quiero resaltar. Aquella bendición espiritual que está obrando en nosotros por medio de tener esta confianza, obedecer al Señor y recibir esta paz. Efesios 2:6-7 dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin, o sea, con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas, o sea, las bendiciones de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es una manera de que nuestra fe debe ser un medio por el cual nosotros mostremos las bendiciones que hay en nuestra vida. La gente tiene que observar nuestra fe como algo atractivo, por la manera en como nosotros estamos siendo bendecidos por el Señor. Y no me refiero tanto a las bendiciones externas, porque lo externo va y viene.
es material, todo se acaba, todo se termina. Pero espiritualmente, cuando alguien es bendecido, se nota en su vida por el gozo que hay y la paz que tiene. Y son cosas que el mundo no tiene. El mundo tiene alegría temporal y tiene paz circunstancial, diría yo. Pero no tienen el gozo y la paz que nosotros tenemos en el Señor y el resto de nuestra vida, como debería ser. Obviamente, todo cristiano está en una montaña rusa. Entonces, hay momentos en los que estoy por acá arriba, dando un muy buen testimonio, espiritualmente muy firme, y de repente a veces caigo un poco y no estoy mostrando el gozo que debería o la paz que debería o obedeciendo como debería. Pero tarde o temprano es levantado nuevamente el creyente. Pero al final de cuentas es una bendición que es caracterizada por la fe que yo tengo. Tanto la bendición de la salvación como todo aquello providencial que providencialmente Dios permite que suceda en nuestras vidas. Una característica clara de la fe verdadera también es la bendición que esta fe tiene en la vida del creyente. Por lo tanto, esto nos llama a cada uno de nosotros a desarrollar un gozo verdadero sin importar las situaciones que tengamos. Porque mi gozo está basado más que nada en la obra que el Señor ha hecho ya y en lo que promete que va a hacer. Por eso yo tengo gozo más que nada. Porque a mí no se me promete salud, a mí no se me prometen buenas finanzas, a mí no se me promete que me vaya a ir bien en mis relaciones, a mí no se me promete amor de parte de la gente. No se me promete nada de eso en la Biblia. Entonces, ¿cómo es que el creyente puede tener paz y gozo? ¿Cuál es la promesa en la cual nosotros descansamos? ¿Creer, confiar en qué? Cristo. En Cristo. ¿Y qué promesa nos da el estar en Cristo? La salvación eterna. La salvación eterna. Y en general la salvación, porque cuando hablamos de salvación, esto incluye tanto lo que hizo, lo que está haciendo en mi santificación y lo que va a hacer cuando me glorifique. Entonces, mi paz y mi gozo descansan en mi salvación, por lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará. Y no estamos hablando, como les digo, de cosas materiales, sino de lo que, cómo espiritualmente está trabajando en alguien que no merecía nada de eso. Como les dije al principio, la fe es un don. No hice nada yo por ello. Yo estaba muerto, como aquel ejemplo que hemos puesto que ha dado Sproul. Yo estaba al fondo del mar, muerto, y Dios no me lanzó salvavidas para que yo lo agarrara y fuera salvo, porque yo estaba muerto al fondo del mar. Dios, Cristo tuvo que bajar al fondo del mar, sacarme de ahí, ponerme en el salvavidas para llevarme tal vez al barco o a tierra y darme vida. Ese es el don de la fe, el que el Señor te ha dado vida y que tú no hiciste nada más que recibir el don de la gracia y de la fe. Es eso. Nuestra paz y nuestro gozo descansan en que la Biblia nos revela que la salvación es por fe. Porque como les dije, si no fuera así, serían muy malas noticias. Nadie puede hacer nada para ganar su fe. Ahora, lo que les estoy hablando de esta confianza, de esta certeza en la palabra, o de mostrar esta bendición, que es por la fe que tú tienes, esta bendición en tu vida, es algo progresivo. Yo no puedo, o es muy difícil que yo me pueda atrever a juzgar la confianza, la certeza en la palabra y la fe de alguien, porque todos estamos en un proceso de crecimiento diferente. Entonces, no importa cuántos años una persona tenga en la fe, su proceso de crecimiento no va a ser el mismo que el que acaba de llegar, que a lo mejor crece muy rápido. Al final de cuentas, ¿quién es el que está dando el crecimiento? Es el Señor. Ciertamente es mi responsabilidad utilizar todos los medios de gracia que el Señor me da para que yo pueda crecer. Pero el Señor es el que nos da el crecimiento a cada uno de manera diferente. Entonces, no lo vean como, pues, no estoy mostrando tanta confianza ni certeza en la palabra. Y mi vida tal vez no está reflejando esta paz y este gozo que debería. No hay que verlo como algo que nos dé para abajo, sino como una motivación de pensar, bueno, ya tengo la fe, ahora puedo desarrollar estas cosas. Ahora puedo glorificar al Señor mostrando estas cosas. Y es progresivo, poquito a poquito. Vamos creciendo cada uno a nuestro paso. Pero eso es importante, ¿no? Siempre recordar que entonces, si yo tengo la fe, tengo esta responsabilidad de hacer uso de los medios de gracia. Así que
hacer uso del regalo que ya Dios nos ha dado, de la gracia y de la fe, para responder en obediencia. Así que por esta razón quiero que nos llevemos como a manera de aplicación para nuestra vida, que como creyentes debemos de pensar correctamente de la fe, no buscando añadir más a ella, no pensando que podemos hacer algo más en nuestras propias fuerzas, sino nosotros debemos de pensar en Dios como lo que es: un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, porque ni yo ni usted merecemos más esa gracia que otras personas. Yo no merecía más esta gracia que Hitler o algo así. No es que yo sea mejor que Hitler y que por eso el Señor me dio este don. Solamente es gracia, es un regalo que nadie merecemos y que hemos recibido. Y siempre estos temas nos ayudan a reafirmar la fe, a reafirmar conocimiento, y esto nos debe de llevar prácticamente a una gratitud a Dios, a honrar a Dios. ¿Y de qué manera yo muestro gratitud y honrar al Señor? ¿Cómo lo hago? Diciendo gracias Dios. Diciendo gracias Dios y obedeciendo, ¿no? Que tus gracias sean evidenciadas por las obras. Y la obediencia aquí prácticamente, ¿sabes que debo de pensar de la manera correcta para vivir de la manera correcta? Algo común que creo que nos puede suceder a todos es que nos acostumbramos a las bendiciones y en general a la bendición, y esto a veces nos lleva a pensar que lo merecemos, pero estudiar eso nos vuelve a mostrar la obra de Cristo, nos vuelve a mostrar el plan de Dios y nos lleva a adorarlo otra vez. Es como aquella, no me acuerdo, la verdad yo no recuerdo quién era la persona que está enfatizando esto de que predican el Evangelio día a día o continuamente, pero es algo que debemos de hacer para que nos lleve a este tipo de cosas, para que nos muestre la obra de Cristo, para que nos muestre el plan de Dios y para que entonces eso tenga la respuesta en adoración correcta a Él. Porque se nos fue dada la fe no para que vivamos bien relajados, ¿cierto? ¿Para qué es que el Señor me ha salvado? ¿Para qué el Señor salvó tu vida? Para exaltarlo a Él, exactamente, para glorificarle. Entonces, si nosotros tenemos en mente constantemente el Evangelio, vamos a tener constantemente cuál es nuestro propósito para hacerlo. La relevancia de hacer mención a esto es porque en el caso del círculo cristiano, en ocasiones pensamos que porque un hijo nuestro nació en nuestra familia o es cercano a la iglesia, automáticamente es o será salvo. Y no, esa persona necesita tanto el Evangelio como yo y como cualquier persona del mundo lo necesita. Pensamos que hacer muchas cosas de religión hará que alguien sea salvo, pero no, todos necesitamos la misma dosis de Evangelio. Por eso es bien importante tener claro cómo es la salvación. O muchos tienen fe a veces en el objeto equivocado, por eso tenemos que hacer énfasis en el Evangelio para que vean que el objeto de nuestra fe es Cristo. ¿Por qué o cómo fueron salvos las personas antes de la iglesia? ¿En quién tenían fe? Si ellos no habían visto a Cristo crucificado y resucitado como nosotros, ¿en quién tenían fe estas personas antes de la iglesia? Exactamente. Ellos tenían fe en el Mesías que había de venir. Por eso fueron salvos por gracia, por medio de la fe. Y nosotros tenemos fe en el Mesías que vino y que volverá, por gracia y por medio de la fe. De la misma manera. ¿Recuerdan cuando estudiamos Gálatas 2? Decía, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Y qué es hacer nula la gracia de Dios? ¿Cómo luce el hacer nula la gracia de Dios? Que yo me puedo ganar la salvación con obras. Exactamente. Eso es hacer nula la gracia de Dios. Es pisotear la gracia, decir, no. ¿Sabes que la obra de Cristo como que no fue suficiente o no tenía lo necesario, así que yo hago estas obras para ganarlo? Entonces pisoteo la obra de Cristo y su gracia y hago nula su gracia. Es como si Cristo muriera en vano, entonces no cumplió. Pero no, la gracia la tenemos porque ya Cristo lo ha cumplido todo.
Por eso no necesito hacer una obra yo, porque yo soy salvo por las obras, pero las obras de Cristo, lo que Él hizo. Simplemente los invito a que nos llevemos estas características a nuestra casa para evaluar nuestra fe, para desarrollarlas más o crecer más en ellas, dependiendo de la situación en la que nos encontremos cada uno. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo claro?